Ok. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que ya estén conectados, hayan tenido un buen almuerzo. Y nos encontramos un mes más aquí en su academia Grupo Ciencias, modalidad virtual. Bien, bueno, hoy es una fecha interesante, es el 2 de mayo, ¿qué se celebra? Te preguntarás, profe, hoy día se celebra pues la resaca del 1 de mayo. No, no es posible. Ayer fue el Día del Trabajador, hoy celebramos pues una vez más, o conmemoramos en todo caso, la memoria de un gran héroe nacional del ejército peruano, ¿no? Quien fue ministro de guerra del presidente dictador en su momento, Manuel Ignacio Prado, para terminar la guerra contra los españoles en las costas del Callao, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro héroe José Gálvez, ¿no? Bueno, recordemos que el 2 de mayo de 1866 hubo un enfrentamiento en las costas chalacas del Perú entre las tropas españolas contra las tropas peruanas, ¿no? Donde logramos expulsar a los españoles, pero si bien ellos en su historiografía dicen que han ganado ese combate, nosotros también decimos que hemos ganado. ¿Quién tiene la razón, verdad? Entonces, pero lo que sí podemos decir es que salieron de nuestra costa, obviamente que se llevaron dinero, se llevaron guano, por eso es que posiblemente ellos piensen que han ganado y en definitiva después de esa guerra quedamos más endeudados, así que pues, creo que por esta vez le vamos a dar la razón a los españoles de que ellos pues ganaron ese combate. Pero eso no quita, ¿no? la memoria que le tenemos a la gran defensa chalaca del Callao. Incluso, ¿no? El poeta Abelardo Gamarra menciona que después la algarabía, la fiesta que se generó en pleno puerto, en plena parte del Callao, por la marina, ¿no? Y entre diferentes tipos de mujeres que empezaron a bailar, aparece lo que se conoce como la marinera. Bueno, el detalle, jóvenes, es que honor y gloria para siempre a nuestros oficiales que han defendido nuestra patria, el gran héroe José Gálvez. Muy bien, arrancamos entonces la clase de hoy. Regresamos a Historia Universal, porque tenés un poquito de Historia del Perú ahí. Vamos a terminar lo de Grecia, ¿sí? Vamos a ver si en 20 minutitos, 25, terminamos lo de Grecia, segunda parte, nos faltaban algunos datos extras, ¿sí? Y entramos a Roma, pues entramos a Roma. Ok, habíamos determinado de que hay dos polis que eran muy bravas, que era Esparta y Atenas, ¿no? Ok, y no, nos olvidamos mencionar, bueno, esto sí lo hicimos con la gente del DIE, así que ahí no es necesario que apunten esto, que era la política. Ok, vamos a poner un poco más grande. ¿Sí? La política en Atenas, pero vamos a resumir nada más, no vamos a detallar como se detalla con la gente del DIL. Ya se les pedirá a ustedes en sus casas que con sus libros de HU que tengan, profundicen, por favor. La política ateniense pasó por muchos modelos, la monarquía, ¿no? Recordemos, tenemos 5 deditos, cada dedito es uno, ¿ok? Monarquía, tu dedo gordito, el rey, tu dedo rey, la monarquía, con el que indica, como si fueses un noble aristócrata, la aristocracia, ¿no? Mira, con tu índice. Tu dedito pulgar, el rey, monarquía, aristocracia, con tu dedo medio, ya la timocracia, no te enseño porque te vas a ofender. Con el anular, ¿sí? Esta es la tiranía, ¿no? Tu dedo tirano es el anular. Y el meñique, tu dedo refinadito, es la democracia, ¿no? Entonces, en Atenas se respiró lo que se conoce como la democracia en términos políticos. Mientras que en Esparta fueron amantes de la aristocracia, o sea, el gobierno de la nobleza, los nobles al poder, la gente, los espartiatas, ¿no? En la democracia teníamos justamente una especie de asamblea popular conocida como eclesia o eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, muchachos, ¿ya? Con la eclesia. Funcionaba como una especie de asamblea popular. La asamblea popular de Esparta se llamaba Apeia. El senado ateniense era la bulé, mientras que el senado espartano era la jerusia o jerusía. Muy bien. El poder ejecutivo o quienes dirigían Atenas estaban encargados los estrategas y los arcontes. Estrategas y arcontes. Quien dirigía la aristocracia eran justamente los reyes, los dos reyes que había en Esparta. Esto le llamamos la diarquía. ¿Ok? Dos gobernantes al poder. Habían tribunales de justicia, estaba el Areópago para temas de crímenes,
como homicidios y asuntos religiosos, y el tribunal de los Eliastas, vamos a poner trib, punto, ya tú pones en tu cuaderno completo, tribunal de los Eliastas, que atendían asuntos civiles, con una especie de jurado popular, mientras que quienes fiscalizaban en Esparta eran los éforos. ¿Ok? Los éforos, que eran 5 éforos, ¿ok? Quienes tenían mucho poder y fiscalizaban a la política. Muy bien, jóvenes. Todo eso nos faltó un poquito establecer. Asamblea Popular, se eligen las leyes, igual acá, mayores de 30 años en Esparta, la Bulé, una especie de senado ateniense, la Gerusia, una especie de senado espartano, donde también estaban los ancianos mayores de 60 años, que eran 30. Bueno, eran 28 y los dos reyes con ellos hacían 30 en la asamblea de la Gerusia. Estrategas y arcontes obedecen a lo que salga de la Eclesia, ¿no? Estas disposiciones que se van informando. Y bueno, el Areópago era un antiguo tribunal de justicia que ahora solo atiende asuntos de homicidio y de religión. Y el tribunal de los Eliastas es el jurado civil, bueno, atiende el resto de delitos. Los éforos, se podría decir, son fiscalizadores de todo el resto de los políticos espartanos. Recordemos, la aristocracia, gobierno de los nobles, democracia, gobierno del pueblo. Una democracia participativa, usando temas electorales y temas de sorteo, pero directa, no te olvides que era una democracia directa, pero la mujer, el esclavo y el extranjero no participan, lo que hacía que el poder político se concentre solo en varones mayores de edad, ¿no? Ok, vamos ahora con otra parte de la historia griega, ya saliendo un poco de la política ateniense y espartana, los principales conflictos. ¿Ok? Principales conflictos en Grecia. A ver, ¿qué conflictos fueron ocurriendo a lo largo del mundo griego a partir del siglo V y IV, ¿no? Veamos. El principal enfrentamiento que tuvo que vivir los griegos fueron las famosas guerras médicas. Donde se enfrentaron griegos versus persas. ¿Ok? Griegos versus persas. Pasaron 3 reyes persas, Darío, Jerjes y Atarjerjes. En los griegos, principalmente atenienses y espartanos, encabezaron. Resultado de estas famosas guerras médicas, que era, recordemos, el nombre despectivo que le daban los griegos a los persas, le decían medos. De ahí viene el nombre de guerras médicas, si no se llamarían guerras pérsicas. El detalle aquí, jóvenes, es que aparece la famosa Liga de Delos, liderada por Atenas. Los espartanos están resentidos, ¿sí? Los espartanos están resentidos con los atenienses por el poder que han sumado luego de las guerras, y los espartanos deciden crear su propia liga, ¿no? Los persas se han retirado del Asia Menor, Atenas ha ocupado gran territorio, se ha vuelto la primera potencia, la polispotencia del mundo helénico, y esto va a alentar, obviamente, a una etapa de esplendor de los atenienses. ¿Cómo se llamó esa etapa de esplendor? El famoso siglo de Pericles. Época de esplendor artístico, cultural y académico de los atenienses. Lo mejor de lo mejor estaba en Atenas en aquel entonces. Número 2. Otras guerras. Las famosas guerras del Peloponeso. Resulta que después de estas guerras médicas, Esparta no quedó tan contenta con lo que estaba haciendo Atenas. Y no solo eso, sino que estaba propagando su modelo político. Así que decidió enfrentarse con los atenienses. Tenemos la Liga de Delos versus la Liga del Peloponeso. ¿Por qué se llama así en esta ocasión la guerra? Porque así se llama la región donde viven los espartanos, el Peloponeso, península del Peloponeso. La Liga de Delos, auspiciada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, auspiciada por Esparta.
3 guerras, las 3 la gana Esparta, chicos, y Esparta le saca la mugre a los atenienses, pero con un alto costo. Esparta queda muy débil después de esta guerra y prácticamente las dos potencias se han matado mutuamente. Moribunda Esparta es atacada por tebanos, los botan a los tebanos en un primer instante y en un segundo instante ya no pueden más. ¿Qué ha generado todo esto, jóvenes? Lo que en algún momento vino en examen de admisión, la famosa crisis del siglo IV. La crisis del siglo IV. Esta crisis del siglo IV, ¿qué es? Una crisis política en toda la Hélade, porque las dos potencias más bravas del mundo helénico, las dos han caído. Es como si se hubiesen metido bomba Estados Unidos y la URSS en la Guerra Fría. El mundo sería desastroso. Bueno, eso pasó acá, ¿no? O sea, en la historia ya tenemos lecciones cuando dos potencias se pelean, nadie termina ganando, todos pierden. Incluso las polis chiquitas también pierden, porque era su rey dice, vamos a volvernos la poli más poderosa. Pero en un contexto de conflicto social y político también entra el juego lo económico. Esta crisis del siglo IV implicó de que como las pequeñas polis, ¿no?, empezaban a ser absorbidas por otras, entonces generó una gran cantidad de esclavos. Ahora que de Atenas y Esparta, que se han peleado, hay un montón de soldados que no regresan a casa y se vuelven esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Los esclavos aumentan. Si los esclavos aumentan, ¿qué pasa con la mano de obra del campesino libre, del obrero libre? Baja su valor agregado. ¿Por qué? Porque ahora el esclavo, que es trabajo gratis, está abundando. Entonces, aquella persona que trabaja por un sueldo, un salario, un jornal, va a perder chamba porque ahora están contratando esclavos. O sea, desplazas a la masa trabajadora por colocar una masa esclava de trabajo gratuito. Entonces, los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos. ¿Qué significa? Que otra consecuencia de la crisis del siglo IV es la ampliación de la brecha social entre ricos y pobres, ¿no? O sea, nadie ganó acá. Nadie ganó. Lo único que ganan acá, los persas. Porque los persas dicen, comiendo su canchita, están viendo cómo el mundo helénico se está yendo al tacho. Ok, de esta crisis del siglo IV aparecen las guerras tebanas, como consecuencia política también. Tebas se quiere imponer sobre justamente Esparta y lo logra, pero mueren sus grandes líderes. Y luego de las guerras tebanas, las guerras macedónicas. Y aquí es donde viene ¿quién? Ya entra papi Alejandro. Aquí es donde entra papi Alejandro. Y esto es lo que se conoce, jóvenes, como el periodo helenístico. O la etapa helenística, lo que vimos la semana pasada en una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es esto? El ascenso del rey Alejandro III de Macedonia, también conocido como Alejandro Magno. Muy bien. Entonces, papi Alejandro, personaje clave de la historia, o Alejandro III de Macedonia, brillará cuando empiece su ¿qué? ¿Qué se va a volver este tipo? Uy, no, se va a volver hegemón griego. Como no existe la palabra emperador en Grecia, porque es una palabra romana latina, la palabra para englobar a alguien que tiene el poder de todo se dice hegemonía, y el personaje se le llama hegemón. Hegemón griego. Su papá, ¿quién era? En las guerras macedónicas, ¿quién sobresalió? El papá de Alejandro, Filipo II de Macedonia, que derrota a los tebanos, ¿sí? Logra identificar sus estrategias militares y él hace una especie de mejor estrategia del uso de falanges, o sea, los laterales de un ejército. Vence a los tebanos, Filipo II quiere invadir Persia, pero lo matan y todo recae en Alejandro. No vayas a pensar que Alejandro hereda así tranquilamente el trono, no. Lo querían matar. ¿Sí? Desde Atenas se buscaba la forma, o desde la península, se buscaba la forma de que Macedonia no proceda. Y Alejandro también pero muy maquiavélico, porque Alejandro mata a cualquier hermano o medio hermano suyo que haya existido, ¿no? Empezó a buscar a los bastardos hijos de su padre para que nadie le reclame el trono, ¿no? O sea, ya
Alejandro también se bloqueó. Ahora, no solo se volvió hegemón griego, sino que liberó a los egipcios del imperio persa y lo volvieron, ¿qué cosa? Faraón. Faraón egipcio. Imagínate, Alejandro, a sus 26, 27 años, faraón egipcio. Es una cosa increíble. Dueño del mundo griego, ahora Dios caminando entre hombres, porque recordemos que era un faraón. Faraón no era hijo de dioses, era un dios caminando entre los hombres. Y ahora Alejandro también se come ese pleito con los egipcios, ¿no? de ser su gran líder. Se volvió rey de Asia cuando derrota a ¿quiénes? Cuando derrota a los persas. Para ser rey de Asia tuvo que haber enfrentado a los pueblos más bravos de Asia. Persas, fenicios, indios. Alejandro llega hasta la India. Hoy este tipo no tenía pues límites, quería hacer de todo. El gran reino de Macedonia se había expandido generando una hegemonía pues desde el mundo griego hasta la India. Imagínate, todo ese terrenazo, un montón de territorio asiático. Increíble. Y Egipto incluido. Pero, ¿qué pasa con Alejandro? Fallece, ¿no? A la muerte de Alejandro, a la muerte del rey, su imperio se divide en Macedonia. ¿A quién se lo da? A uno de sus oficiales, Antígono. El reino más grande de todos, Siria, se lo da a Seleuco. De ahí nace la famosa dinastía Seleucida. Y Egipto se lo da a uno de sus oficiales de mayor confianza que tenía Alejandro, Ptolomeo. Y Ptolomeo fundará la última dinastía egipcia, Ptolemaica I, ¿no? Claro, Ptolomeo I y la dinastía Ptolemaica. Siendo él el primer Ptolomeo, Ptolomeo I, rey de Egipto, y su última gobernante sería Cleopatra VII, reina de Egipto. Muy bien, y a esto se le conoce, jóvenes, como los reinos helenísticos. El único reino helenístico que logró durar de verdad fue el de Ptolomeo. Egipto fue el único que realmente terminó durando muchísimo tiempo, hasta que los romanos se lo bajaron. O sea, Roma se baja a Macedonia, Roma baja a Siria, Roma termina por absorber muchas de estas cosas. Egipto fue el último. Muy bien, chicos, y este es el resumen que faltaba de Grecia la semana pasada, ¿no? Ya en los aspectos culturales, les pido por favor encarecidamente que los libros que ustedes tengan de Historia Universal puedan leer, ¿no? La parte del ciclo de Pericles, donde sale la parte más cultural, la historia, con Heródoto, con Jenofonte, ¿no? Con Tucídides. Por ejemplo, Heródoto te habla de guerras médicas, Tucídides te habla de la guerra del Peloponeso, ¿no? Son los dos historiadores más importantes ahí. Sale la filosofía, algunos matemáticos, ¿correcto? Muy bien, ya chequea el siglo de Pericles, renueva la política, hace el famoso ostracismo, consolida la democracia. Muy bien, muy bien. Vámonos a Roma, muchachos. Salimos de Grecia, nos vamos para Roma. Roma, la ciudad de las 7 colinas, ¿sí? Nos encontramos ahorita en Comas y nosotros estamos alrededor de cerros, o sea que es algo parecido a la antigua Roma, ¿ya? A ver, así como tú vives en tu cerrito, los romanos también vivían en sus colinas, en sus pequeñas montañitas. Y el número 7 es algo muy curioso. Ellos tenían 7 colinas, 7 cerros, ¿no? Y el número 7 es súper cabalístico. Mesopotamia dividía la semana en 7. Aquí en Chavín teníamos pisos de 7 piedritas. Hacían un solo piso, 7 piedras el siguiente piso. El número 7 ha perseguido al ser humano por mucho tiempo, ¿no? Dentro de la numerología. Es más, en la Biblia, cuando se menciona del monstruo de 7 cabezas, en el Apocalipsis, si no me equivoco, en Revelaciones, posiblemente estén hablando de quién, aunque no lo creas, estén hablando de Roma. O sea, es una interpretación, ¿no? De que ya va a caer Roma en su momento, ¿no? Puede ser. Muy bien. A ver, vamos con la primera parte.
Ubicación geográfica. ¿Dónde ubicamos a Roma? Roma se ubica, jóvenes, en la zona sur central de Europa. ¿Exactamente dónde? En la península itálica. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que en la península itálica hay 3 países hoy día. Italia, el Vaticano y San Marino, ¿no? Hay 3 países, siendo San Marino y el Vaticano países dentro de Italia. Muy bien. ¿Qué río usaron? El río más importante de uso de los romanos fue el río Tíber. Río muy conocido porque, según la leyenda de Rómulo y Remo, estos niños fueron dejados en ese río y encallaron para luego ser criados por una loba y un pájaro carpintero, los animales del dios Marte, dios de la guerra, y que fueron rescatados por un pastor, que los educó, los crió, hasta que llegó su momento de casi adultez, les dijo la verdad, ¿no? Que ellos eran adoptados, ¿no? Algo así como te pasó a ti. Eran adoptados y que eran hijos, pues, vienen de una profecía, una cosa muy interesante. Y estos jóvenes molestos, ¿no? Rómulo y Remo, dicen, no, padre, ¿quién es? No, que tu mamá es una princesa, resulta que tu abuelito fue depuesto por su hermano. Y Rómulo y Remo deciden justamente ir a derrocar a su tío abuelo, ¿no? Numitor, para poner a su abuelo Amulio al poder. ¿Ah? Muy bien. Bueno, resulta pues, jóvenes, que lo lograron, y en recompensa su abuelito les dijo, bueno, chicos, ya que ustedes me han liberado y me han puesto en el poder nuevamente, llévense un poco de gente, si desean, de mi ciudad, funden sus propias ciudades, ¿no? O sea, los invitó a participar en la ciudad de Alba Longa, que era donde pertenecían. Pero Rómulo y Remo le dijeron, no, vamos a fundar nuestra propia ciudad. Ok, llévate gente, le dicen, funden sus ciudades, no hay problemita. ¿Ya? La invitación siempre está abierta con usted. Rómulo y Remo se van, encuentran un valle espectacular entre cerritos, como le estaba comentando. Rómulo funda Roma, Remo funda Remoria, crean un surco, una línea entre ellos dos, y la ley es la ley. El que pase esta línea muere. Hay que respetar la frontera. Y Remo, muy inocentemente, se mete a territorio de su hermano y dice, mi hermano, que me va a matar. Llega Rómulo y dice, oye, pasaste la línea. Sí, hermano, pero ya fuera, plag, lo mata, pues, ¿no? Y se apodera de su terreno. O sea, hay que interpretar eso, ¿no? Hay que interpretar la leyenda. Es decir, son 2 tribus o 2 pueblos que se están peleando, uno le ganó al otro y se quedó con el resto. Claro, como los hermanos Ayer, ¿no? Parecido. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos aquí. Península Itálica, río Tíber, ¿ya? Sus límites. A ver, por el norte tendríamos la Galia Cisalpina. Por el sur, como es una península, ya tienes la parte continental, la Galia Cisalpina, están los Alpes. Por el sur, el mar Jónico, que está dentro del mar Mediterráneo. Por el este encontramos el mar Adriático. Y por el oeste tenemos el mar Tirreno. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pueblitos viven por ahí? La península itálica, ¿verdad? Lo señalo por aquí. Tenía 3 pueblos muy importantes. Al norte de la península itálica están los etruscos. Al centro de la península itálica están los romanos. Y al sur de la península itálica están los griegos, de la famosa Magna Griega.
¿Ok? O sea, los romanos conviven con gente de avanzada. El sur, griegos muy avanzados en civilización, etruscos muy avanzados en construcciones urbanas. Entonces los romanos tienen de quién aprender, ¿no? Y en el caso del mar, ¿quién está en los mares? En los mares se encuentran los cartagineses. O sea, la gente, los fenicios, están en los mares. Por lo tanto, los romanos tienen de quién empaparse. Grandes comerciantes, grandes académicos, grandes constructores. Roma creció apoderándose de la influencia o tomando la influencia de esos pueblos para su beneficio. Número 2. Evolución histórica. Evolución histórica. A ver, los romanos tienen 3 periodos muy interesantes. Vamos a señalarlos. Primer periodo, jóvenes, se llama la monarquía. No sé, me ha salido chuecas. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Chuequito. Ya, mejor. Primero la monarquía. Luego llegó, jóvenes, la república. Para finalmente llegar el famoso imperio. 753 a.C. 509 a.C. 29 a.C. Aunque algunos dicen 27, no hay problema, hay una discrepancia ahí. Hasta el año 476. Vamos a poner para que se haga la distinción. Después de Cristo. ¿Qué es la monarquía? ¿Sí? Su llegada y consolidación en el Lacio. Lacio es la región del centro de Italia. ¿Sí? La república ya vendría a ser la etapa del auge republicano, vamos a ponerlo de otra manera. Expansión y crisis vamos a ponerlo de otra forma. Conquista y expansión. Es la etapa donde Roma ya empieza a hacer sus grandes conquistas. Conquista y expansión territorial. Y con ella el sistema también. ¿Expande qué cosa? El esclavismo. Ya. Y el imperio es, bueno, se divide en 2. La primera parte se llama el Alto Imperio. Vamos a ahorrar un ratito las fechas acá. ¿Ok? La primera parte se llama el Alto Imperio y la segunda parte se llama el Bajo Imperio. El Alto Imperio, ¿qué implica? El auge. Y el Bajo Imperio implica la caída o la crisis.
Muy bien. En la monarquía, vamos a decir así, fueron 7 reyes. San Marcos no toma esto, en examen de admisión. Fueron 7 reyes asesorados por un senado y donde las decisiones se tomaban en la asamblea curial. Aquí se discutían las leyes. ¿Ok? Esa era la monarquía. Pero también hay que saber que durante esta etapa se consolida consolidación de la familia romana. ¿Ok? Para la etapa de la conquista y expansión territorial, ¿qué le pasó a los romanos? Entraron bajo el programa de 3 instituciones. A ver. La república es, 1, el Senado, que es lo más importante. 2, la principal asamblea donde se discuten las leyes. Ya no es la curial, ahora se llama asamblea centurial. Y donde la gente hace sus propios reclamos, se llama la asamblea tribal. Ok, en esta etapa que se da, una de las guerras más importantes, los conflictos de esta época. Los conflictos son, primero, peninsulares, o sea, hay que primero tomar la península, y luego el conflicto es mediterráneo. Hay que ganarle a los fenicios y a todos los demás pueblos del Mediterráneo. Primero, conflictos peninsulares y luego conflictos mediterráneos. ¿Ya? Eso llevó al auge y caída de la República hasta que Octavio vence a Cleopatra jóvenes y Octavio termina volviéndose el primer emperador de Roma. El auge de esta etapa viene con dinastías como la dinastía Julio-Claudiana, vamos a poner dinastías, 2 puntitos, la dinastía Julio-Claudiana. Es la que deja el primer emperador Octavio. A Tiberio, por ejemplo, ¿no? La segunda dinastía es la dinastía de los Flavios, la dinastía Flavia. ¿Sí? Luego tendríamos la dinastía Antonina, que es la mejor dinastía de todas, la que llevó al auge al imperio. Luego tienes la dinastía Severa, que es la que lleva a la crisis. Y ya en la caída, tiene un nombrecito, ¿no? La caída se le conoce también con el nombre de dominado. A ver, vamos a bajar un poco. La caída o crisis del imperio se le llama dominado porque al emperador se le llama dominus. Y durante la etapa del auge se le llamaba principado porque el título del emperador era príncipe. Principado dominado. Ok. ¿Qué viene ahora? La anarquía del siglo III. O sea, los años, vamos a decirlo así, los años 200, ¿no? Después de esta anarquía vienen algunos emperadores que marcan una distinción. Por ejemplo, quien le puso paz a Roma durante esta época fue Diocleciano. Luego de Diocleciano vendría otro emperador llamado Constantino. Constantino I el Grande, ¿no?
Luego de él vendría el emperador Teodosio. Y con él ya, jóvenes, se fregó todo porque él parte en Roma en dos. Su hijo Arcadio asume Roma Occidental, perdón, Roma Oriental, Roma de Oriente. Y Honorio recibe Roma Occidental, Roma de Occidente. ¿Ok? Y eso es, jóvenes, un poquitito el resumen de lo que es Roma. Ahorita entramos a otros eventos más importantes. Teodosio termina partiendo en dos, pero Teodosio también hace algo increíble, ¿no? O sea, transforma a Roma en cristiana, ya de manera oficial. Constantino detuvo las persecuciones contra los cristianos y Teodosio dice, no, volvámonos cristianos, ¿no? Edicto de Tesalónica. Ok, este es en resumen, súper resumido, de lo que es Roma. A ver. Tres. Vamos a arrancar con sociedad romana. O política. Política romana en tiempos de la República. Muy bien. A ver si damos una pausita acá. Unos 2, 3 minutitos. Voy a darme un poco. Un segundito.
Ya chicos, seguimos. A ver, vamos a controlando el tiempo. Ya vamos por la mitad prácticamente. Bien, vamos con la política romana. De ahí entramos a su sociedad, economía y sociedad. Cuando hablamos de Roma, política romana, hay que entender esto, ¿no? Roma tiene una política dentro del modelo republicano. Su forma de gobierno es la república. Es una república inicialmente aristocrática. ¿Por qué inicialmente aristocrática? Porque los patricios solo ocupaban el poder. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la gente del pueblo, los plebeyos, empezaron a integrar, ¿no? Fue inicialmente aristocrática, luego inclusiva, ¿no? Pero no dejó de ser, ¿qué cosa? Un modelo patriarcal. Los varones, obviamente, seguían bajo el modelo patriarcal. Los varones ocupaban los mayores cargos de la política. Modelo patriarcal. Bien. A ver, seguimos. Las instituciones, aquí ampliamos el tema de las instituciones. Serían las siguientes. Una, el Senado. Jóvenes, no se olviden que el Senado siempre va a ser lo más importante de toda la República, bajo sus siglas SPQR, que significa Senatus Populus Quae Romanus. ¿Sí? SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, que significa el Senado y el pueblo de los romanos. ¿Ya? Ok, este es el más importante de todos. ¿Ya? ¿Quiénes están a cargo del Senado? Los senadores. De carga vitalicia. O sea, siempre van a estar en el poder hasta el día que mueran. Y serán reemplazados por otra autoridad que haya ejercido previamente un cargo similar. A ver. Luego del Senado, que ellos son los que dan el visto bueno para los proyectos de ley, o sea, ellos pueden crear proyectos de ley, pero ellos no aprueban ni desaprueban, pero sí pueden dar vistos buenos. Es decir, oye, sí, que esto vaya a discutirse, nos parece genial. Podían llegar a hacer eso. ¿No? Servían como embajadores, se encargaban de la administración interna de Roma, ¿ok? Tenían múltiples funciones, ¿ya? Pero en teoría ellos llevaban la dirección de Roma. La siguiente institución se llama las magistraturas. Acá me confundí, chicos. Aquí era para poner, no sé si pueden borrar en sus casitas, en vez de asamblea tribal, tenía que haber puesto el consulado. Vamos a borrar acá. El consulado, pues son los cónsules. Y ahorita vamos a hablar de la asamblea tribal, no se preocupen. Tenemos dos tipos de magistraturas. Ellos que son cargos temporales. Están 1 año y a lo máximo 5 años. Son cargos temporales. A ver, dividimos en dos acá. Las magistraturas mayores y las magistraturas menores.
En las magistraturas mayores tendríamos los cónsules, son dos cónsules, cada uno con autonomía. Dirigen la guerra, presiden el Senado, inauguran la Asamblea Centurial, ¿ya? Luego tienes a los jefes de provincias, los pretores. Jefes y jueces de una provincia con carga militar. Luego tienes al dictador. El dictador es un personaje que tiene todos los poderes de Roma en tiempos de crisis. Aparecen las crisis. El Senado romano le da a una sola persona todos los poderes de la República para que sea la solución a la crisis. Ese dictador, en teoría, se tiene que quedar 6 meses, pero ya, bueno, hay muchos se quedaban más tiempo, pues. ¿Ya? Y también podríamos decir que un cargo mayor salido del pueblo es el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe tenía un poder interesante que es el poder del veto. Cuando se da la asamblea y está el tribuno presente y hay una ley que no beneficia a la gente plebeya, el tribuno puede votar en contra de esa ley. Es decir, yo veto esa ley, no se avanza más, se archiva, ahí nomás lo dejamos, no conviene al pueblo. Podría pasar eso. En las magistraturas menores tendríamos, por ejemplo, al cuestor, que es el que fiscaliza, o los cuestores, son los que fiscalizan los archivos de Roma, ¿sí? Ellos son los archivólogos romanos, están ahí ordenando siempre los archivos de Roma. Custodian la historia, pero también la hacen de tesoreros. La otra chamba, y tal vez una de las más importantes, es la chamba de los censores. El censor es una persona que dura más tiempo de lo común, dura 5 años en su cargo, ¿no? Su chamba para empadronar a la ciudad, ¿ya? Entonces por eso es que está mucho tiempo en el cargo. Y aparte que no solo tiene el censo, sino también la censura. ¿Qué significa? Que si un senador no está cumpliendo sus deberes, o un cónsul, lo que sea, el censor tiene la capacidad de censurarte, sacarte de tu puesto público, ¿ya? Luego tenemos al edil, que es una especie de alcalde. Se encarga de administrar la ciudad, los ediles. Y qué curioso, porque cuando tú dices o escuchas en televisión la autoridad edil, significa el alcalde, ¿no? El burgomaestre, autoridad edil o alcalde. Muy bien, esos son como que los menores, ¿no? Las magistraturas menores. Estas son las que tienen un peso mayor, ¿ok? Aunque yo no llamaría al censor tan menor porque tiene un poder de poder censurar, es increíble, pero se le considera menor. Y 3, las asambleas o comicios. Aquí es donde te voy a hablar de la tribal. Tenemos 3 asambleas. La asamblea curial, que ya no sirve para nada, ya no tiene validez en la república, solo es un grupo de patricios creyéndose importante. La asamblea centurial, jóvenes, esta es la que les debe importar porque aquí es donde se aprueban y desaprueban las leyes. Esta es la principal asamblea. Esto es lo principal de toda la política. Los cónsules son los principales de las magistraturas. La centurial es donde pasa todo. Se eligen los cargos públicos, se debate si la ley va o no va, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra, se firma la paz o no, de ahí sale todito. Y la asamblea o comicio tribal, ahí está, esto es para poder elegir al tribuno de la plebe. ¿Ok? Es para elegir al tribuno de la plebe. ¿Quién es él? El que hemos visto a continuación. ¿Ok? La curial ya no tenía sentido ya. Prácticamente es un grupo de amigos patricios que, como te digo, solo quieren sentirse importantes. Muy bien. Y en este contexto, jóvenes, hay 2 cosas. Conflictos militares y lucha por los derechos. Ok.
Te explico. Mientras Roma está en proceso de expansión, voy a colocarlo acá. Su expansión tiene dos niveles. Voy a conquistar la península. Y voy a conquistar el Mediterráneo. Para conquistar la península tengo que bajarme a dos civilizaciones bravas, a los etruscos y luego a los griegos. En el caso de los griegos se da una de las guerras más conocidas, se llama las guerras pírricas. ¿Por qué se llama así? Porque los griegos contrataron al rey de Épiro, llamado Pirro, y los romanos lo pirriaron, no, le sacaron la mugre, lo botaron. Él era primo de Alejandro, lo botaron. Y para bajarse al Mediterráneo, tengo que bajarme a Cartago y a los reinos helenísticos. Solo así podré controlar todo el mar. Y lo hicieron. Y esto trae consecuencias. Mientras más pueblo conquisto, más esclavos. Más esclavos, la mano de obra libre baja su valor. Aumenta la esclavitud, lo mismo que pasó en Grecia en el siglo IV. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres. Cada vez que Roma crecía, los primeros en chapar territorio conquistado eran los más ricos de Roma, los grandes terratenientes o los comerciantes, ¿no? Entonces, de esa manera, Roma tenía una élite poderosísima en comercio y se decidió pues justamente cambiar un poco las reglas de juego al final de la República, lo que generó un malestar muy grande entre los patricios más poderosos. Durante toda la República, jóvenes, mientras se expande Roma, había una lucha por los derechos, lucha por igualdad de derechos. Y empezaron a surgir algunas leyes interesantes, como primero, el hecho de escoger a un tribuno de la plebe fue un reclamo popular. Eso se llamó, o tiene el nombre de la rebelión de, se me dio el nombre, es el nombre de uno de los cerritos. La revuelta, ay, ¿cómo se me ha ido? Sacro no era, bro. Ya, ahorita me acuerdo. La revuelta palatina, revuelta capitolina. La revuelta del Monte Sacro, así se llamó. Revuelta del Monte Sacro. ¿Qué es esta revuelta? La gente del pueblo dijo: oh, Patricio, ¿por qué no me das derechos? ¿Qué hablas? Tú eres plebeyo. ¿Cómo te voy a dar derechos? ¿Qué te pasa? Tranquílate, tranquilízate, ¿no? Ok, no me quieres dar derechos, me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy con toda mi gente, nos vamos a fundar una nueva ciudad, todos los plebeyos. Y los patricios se asustaron. Si se van los plebeyos, no tienes mano de obra, no tienes nada, ¿no? Y los patricios, no, quédense, ya, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y por ahí aparece, pues, un líder patricio, ¿no? Que les dice a los plebeyos: oigan, tranquilos, miren, Roma es como un cuerpo, les dice. Un cuerpo con pies y cabeza. Y un cuerpo sin pies no puede andar. Y una cabeza sin cuerpo no tiene dirección a dónde ir. Ustedes y nosotros funcionamos como un cuerpo. Si ustedes se van, Roma no tendrá dirección alguna. Quédense, por favor. Y con este florazo, este romano convenció a los plebeyos de quedarse, pero también obviamente que los plebeyos no se quedaban tontos. Dijeron: ok, nos quedamos, pero queremos un representante de la política. Ya, ¿a quién quieren? Vamos a llamarlo tribuno de la plebe. Y por ende los plebeyos empezaron a tener su representante en la política. Que no necesariamente, jóvenes, no necesariamente es un noble, o mejor dicho, no necesariamente es alguien del pueblo. Puede ser un noble que está en línea con las causas populares y decide apoyar a la población. Luego apareció la famosísima ley de 12 tablas.
Hasta el día de hoy no se ha hallado ninguna evidencia histórica de esta ley, pero según las crónicas romanas dice que estas placas de metal se encontraban en la plaza pública. No sé si alguien se las robó en su momento o algún gobierno romano las escondió. No se sabe. El punto es que la ley romana estuvo escrita en un espacio público durante mucho tiempo. Luego tenemos la ley Licinia, o la ley Canuleia, perdón, y esta permitía matrimonios mixtos. Bien, profe, ahora sí voy a tener a las dos conmigo. No, no, maldito infiel. ¿Ya? Lo que va a suceder en un matrimonio mixto es que antes de esta ley, los patricios y los plebeyos no podían casarse. No podías mezclarte, ¿no? O sea, de que puedes, pero el hijo que nazca de ese amor, supongamos, ¿no? Mira, vamos a llevar a un ejemplito. Imaginemos que yo soy un patricio. Tengo mi hijo, bien chévere, y tú eres, pues, no sé, el que vende pescado en el mercado, ¿ya? Pescador, artesanal. Pero tú eres mi contacto pescador, o sea, tú me traes pescado fresco a mi gran hacienda, a mi gran casona. Y tú traes a tu hija, ¿no? Para que te ayude. Entonces nuestros hijos son contemporáneos, pues tienen 19, 20 años. Y entre pescado y pescado se enamoran, ¿me entiendes? O sea, hay un clic ahí, hay un clic. ¿Ya? Mi hijo, un patricio, con la hija del pescador, ¿no? Tienen su recutecu, pim pam pum por ahí, pero, ¿qué sucede? ¿No? Un día mi hijo viene y me dice, papá, me he enamorado pues de la Sofi, bebé. Ella es la hija del pescador. No, pero ¿cuántas sabes de Sofía? Y dice, bueno, mira hijo, acá las cosas son claras. Tú perteneces a una clase social, ella a otra, esto es imposible. Diviértete todo lo que quieras con ella, pero eso no va a ser jamás un matrimonio. Ni siquiera la ley los ampara. Y no manches el honor familiar, por favor. Un patricio súper conservador no permitiría jamás, es más, ¿no? Si la chica insiste, bueno, la mandaría a matar, pero a mi hijo nadie se le entra así a la cabeza, ¿no? Puedo llegar a esos extremos, ¿no? Terrible. Pero ya se aprobó la ley. Imagínate que la ley se aprueba y es como que, profe, su hijo va a estar contento. No necesariamente. ¿Tú crees que porque la ley está, el padre, ¿tú crees que le voy a dar permiso a mi hijo de casarse con la hija del pescador y manchar la honra de la familia patricia en la que estamos? Ni fregando. Tú dirás, profesor, por un ratito, entonces, ¿para qué está la ley si los padres intervienen en la decisión de sus hijos? Porque la ley está para la gente con plata. ¿Ve? Mira, imaginemos que ahora yo soy un patricio, ¿no? Sigamos en el mismo ejemplo, pero yo tengo fuertes deudas, he hecho malos negocios, malas inversiones y estoy endeudado. Entonces mi hijo empieza a conocer a la hija del comerciante más bravo de Roma. O sea, un pata que literal va al baño y saca plata, ¿no? Entonces, es como que, y mi hijo me dice un día, mira, papá, he conocido a tal chica, se llama, no sé, Leandra. Ya, ok, chévere. Ya, oye, es la hija del comerciante, sí, va. Perfecto, queda. Yo te apoyo en tu matrimonio, vive el amor, ¿no? Y la ley ya los ampara, chicos, qué bonito es el amor, cásense. Yo no voy a casar a mi hijo porque crea en el amor o porque la ley ya está firme y en ejecución, sino porque gracias a ese matrimonio con la hija del hombre más rico en la ciudad, yo podría pagar mis deudas porque ¿qué cosa le voy a dar a esa familia? Yo sigo siendo un patricio con estatus, estaré endeudado, todo lo que tú quieras, pero sigo teniendo estatus, ¿no? Entonces, la ley no está hecha tanto para la gente del pueblo, ¿no? Ya puedo aspirar a casarme con un patricio, ¿no? Tipo historia de la Cenicienta. No, 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 no. Está hecha para la gente con plata. Pues Porque la claro, gente con plata en Roma, ¿qué es lo que busca? Aumentar su estatus social político vinculándose con la nobleza. Bueno, hay que aterrizar las cosas, hay que ser sinceros, ¿no? Pero ya hay una ley, ¿no? Y ya, bueno, por ahí que algún hijo de un hacendado todo rebelde le llega, ¿no? Y se metió con la chica del pueblo, ya está. Y una ley bien chévere también es la ley Licinia. ¿Qué dice la ley Licinia? La ley Licinia dice que al menos uno de los dos cónsules tiene que ser plebeyo.
Entonces los plebeyos fueron escalando poco a poco hasta lograr alcanzar la igualdad de los derechos, aprovechando la coyuntura de las guerras de expansión de los romanos. Muy bien, chicos. Cerramos, a ver, la última parte aquí de Roma. Queda media horita. A ver. Sociedad romana, vamos a ver su sociedad. A ver, Roma tiene este esquema. Vamos a ver. A la cabeza está la nobleza, luego el pueblo y finalmente los esclavos, ¿sí? Slash y libertos. A ver, chicos, ¿cómo se le llama a la nobleza romana? Tiene el nombre del mejor amigo de Bob, ¿no? Oye, Bob. Patricio. Los patricios. ¿Sí? En el pueblo tenemos 3 categorías. Durante la República aparecieron los clientes. ¿Qué son los clientes? Ah, profe, que va a mi tienda, yo la atiendo. No. Ese es hoy día. En esta época el cliente es una especie de siervo. Es como que no me paga nada el patricio, pero yo trabajo en sus tierras y él me mantiene. Eso ocurrió en la República y parte del imperio. Luego están la gente del común, el resto de personas. Comunes y silvestres, los plebeyos. El campesino, la cocinera, el pescador, la agricultora, la ganadera, que tú quieras, todos ellos. ¿Sí? Y luego están los que vienen de afuera, los extranjeros a Roma. A esa gente siempre se le dijo que eran bárbaros, extranjeros. ¿Ok? Ahora, te comento, la sociedad romana es una sociedad muy patriarcal. Y si queremos llamarle machista, sí, no tanto como los griegos, pero también tenían su lado machista. A ver, por ejemplo, tú no podías, si eres chica, no podías salir sola a la calle. Tenías que salir con tu hermano mayor, con tu papá, los esclavos o tu marido, si es que ya tuvieses. Sola no sales. Uno se pregunta, oh, profe, mi papá también es así en mi casa. Pues. No puedo salir sola, no puedo salir sin permiso, sin nada de esas cosas. Claro. Es que recuerda que en la figura del patriarcado, el varón protege la familia. ¿Sí? Tú dirás, profe, pero el varón que le pega a su mujer, no, pues ese es el machismo, esa es otra cosa. Una cosa es un sistema, es un programa de estructura, ¿no? Basado en el ejercicio del varón con poder, que es el patriarcado, ¿no? Y otra cosa es el defecto que se genera a partir de este modelo, que es la minimización de la mujer socialmente hablando, ¿no? En diversos aspectos de la sociedad, claro está. Eso es machismo, o sea, no confundir patriarcado con machismo. El machismo es un defecto social, el patriarcado es un sistema, es un modelo de estructura social, ¿ya? Aunque el machismo también puede ser sistemático, ¿no? Pero en la sociedad vemos que es un rezago desde la época colonial, que hay que ir votando poco a poco. Ya, pero mira que Roma impone la Edad Media hacia la Edad Moderna españoles vienen acá y traen consigo parte de esto. Entonces, la hija no podía salir sola. En el Virreinato del Perú tampoco era así.
Y en la actualidad muchos padres no dejan salir a sus hijas solas, ¿no? Por el peligro que también genera la ciudad, ¿no? La inseguridad que hay, los secuestros, raptos, delincuencia, ¿no? Malos choferes también imprudentes, hay de todo, pues, hay de todo. O sea, no es que la mujer corra más peligro que el varón, ¿ah? Varón y mujer podemos correr el mismo peligro en la calle, pero sí hay una diferencia notable, ¿no? Las mujeres pueden sentirse acosadas. O sea, ninguno de ustedes, chicos, sale a la calle y dice, ay, alguien me va a tocar hoy día. No, no tienen ese miedo, pues. Hay que ser sinceros. O sea, de repente ahí hay una diferencia, ¿no? Si bien cualquiera puede ser vulnerable a un ataque, las mujeres no solamente son vulnerables a un ataque, sino también a un acoso por parte de unos inadaptados que no saben vivir en sociedad, pues. ¿Qué te puedo decir? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más o qué otra estructura vamos a encontrar acá? Que en la base familiar, la base social del pueblo romano es esto preguntaron en San Marcos, ¿ah? Es la gens, esto fue en tiempos de la monarquía y luego fue la familia. ¿Por qué? Porque se supone que la gens era algo propio de tu familia, pero si ya te mezclas con otras personas por la ley Canun Leia, matrimonios mixtos, se perdió la gens. En la República se pierde la gens. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. A ver, con el nome e cognome della società romana. Per esempio, io dico, il mio nome è Paolo Limaco Marru. Se possiamo fare la lezione di storia in italiano, ma tu non capisci le mie parole. A ver, Paulo, ¿qué es esto? Mi nombre de pila, ¿sí? O prenombre. Límaco, este sería mi genio. Él sería mi genio. El genio es el patriarca de tu familia, el primero que puso el apellido, ¿no? Y Marrú es el complemento que hoy en la actualidad, ¿qué vendría a ser? El apellido de mamá, pero que al mismo tiempo es el apellido del abuelo materno. Ya tú dirás, ya profe, esa es la estructura de hoy. Claro, si lo asociamos al mundo romano, por ejemplo, ¿no? Esto es con mi nombre. Vamos con un nombre romano, de un personaje más conocido para que se entienda mejor. Vamos a hablar de Gaius Julius Caesar. ¿Sí? Gaius Julius Caesar. ¿Ya? En español sería Cayo Julio César. En latín, Gaius Julius Caesar. Veamos acá. Julius es el genio de la familia. Es la familia de los Julius. ¿Sí? Hubo un primer Julius o un primer Julio en toda esa familia. Ok. Gaius es el nombre de pila o prenombre. Vamos a ver acá el nombre, ¿no? Nombre de pila o prenombre. Y César es un apelativo que tenía Gaio, que ese es su nombre, ¿no? Cayo. El nombre de Julio César en realidad era Cayo. Julio César no es su nombre completo, es una parte de su nombre. Su nombre de pila es Cayo. Julius o Julius es el nombre de su genio, ¿ya? Y de ahí viene la palabra gens, de tu genio. En la estructura nominal, o nomástica, como quieras llamarlo, ¿sí? Hoy pasa eso, ¿no? Este es el que se hereda. Por lo tanto, el nombre que tú tienes y el nombre que yo tengo es una herencia romana, ¿sí? La estructura, a eso me refiero, ¿no? Gente que venga de provincia, ¿no? No sé, el señor Cirilo Huaranca Chuquimani, pues, vamos a decirles, ¿no? Tiene que haber un Huaranca, el primer Huaranca de todos. Y ahí fue bajando en línea sucesoria, ¿no? Y Huaranca, ¿no? Jefe de 1000 familias, era un título. ¿Ya? Muy bien, hemos heredado la tradición romana, no la tradición andina en el nombre, porque en el mundo incaico tú te llamabas, o sea, de los incas para atrás, ¿no? Tú te llamabas según tus cualidades, ¿sí?
Huayna Cápac, por ejemplo, que significa joven gobernante oficial. Pachacútec, transformador del mundo. Tú imagínate esos nombres. O sea, se ponían según tus cualidades, ¿no? Ya qué nombres tendrían ustedes, no sé, yo podría, no sé, haber sido, a ver, yo me llamaría algo así como, no sé, belleza andante, algo así, ¿no? ¿Te das cuenta de mis cualidades? Inteligencia inmortal, cosas así. Pero ya no se puede, no puedo cambiar mi nombre, si no también me hubiese llamado, pues, destrozador de pumas, ¿no? Cabeza sangrienta, cosas así, una cosa de locos. Ahora, mira acá, este genio pierde cuando empieza a ver esto de la ley Canuleya. ¿Qué pasa si yo tengo mi hija, yo Patricio, se va a casar con el hijo del comerciante más bravo? Entonces, el comerciante es plebeyo, pero tiene plata. Entonces, unirse a mi familia le va a dar estatus y unirme a él me va a dar plata. Entonces, es como que un buen negocio que vamos a hacer los dos porque los hijos y nietos que salgan de esta familia ya van a ser familias pudientes, van a pertenecer a la nobleza. Pero por ahí que me van a hacer bullying, ¿no? Diciendo, no, que estos son ahí medio mezclados. No me interesa. El punto es salvar la economía familiar y la ley ya me ampara. Entonces, ahí se va perdiendo la gens. O sea, ya esa familia patricia, nuclear, ya fue ya. La base es la familia ahora. La familia romana. O sea, ya no se basa tanto en el gens, sino en la familia. Esto se ve en la monarquía y esto se ve en la república. Y así se mantuvo. ¿Ya? Veamos. ¿Qué más podemos saber de la sociedad? Que la familia se estructura de la siguiente forma. En la familia hay un cabeza de hogar. La autoridad familiar es el pater familias. Es decir, el jefe, el patriarca de la casa. El pater familias. Él es el que participa en política. Claro, si hablamos de un patricio, ¿no? Él participa en política, él dirige la casa, dirige el culto, la parte de la religión del hogar. Todos los hijos que vivan en su casa le hacen caso a él. ¿Sí? Supongamos que tu abuelito ha construido, ¿no? Acá ha invadido el cerro, ha construido su casa de 3 pisos. Bacán. Dice, no, para mi hijo, para mi otro hijo. ¿Ya? Pero está a nombre del abuelo. O sea, el abuelo rata no ha puesto todavía el nombre a sus hijos, ¿no? Todo está a su nombre. Así el hijo mayor viva en el segundo hijo viva en el tercero, todos le hacen caso al abuelo, porque él es el pater familias, ¿no? Si nos vamos a la sociedad romana antigua, algo más locazo todavía, que es, imagínate que tu hijo sea un bueno para nada, ¿no? O sea, no hace nada, da hasta las caiguas, ¿no? Se pone a estudiar clases en las tardes virtualmente, no, fregado, está fregado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Resulta que si tú ves que tu hijo es un bueno para nada, lo llevas al mercado, al foro romano y lo vendes a cualquier persona. O sea, el pater familia disponía de la libertad de sus hijos e hijas, ¿no? Estamos hablando de hijos e hijas. Entonces, ¿qué pasa si tú vives en la casa de tu papá y quieres traer a tu flaca, ¿no? Tu esposa, a vivir en la casa de tu padre? Ya, vas a traerla, ¿no? Pero tu esposa no te va a hacer caso a ti. Le va a hacer caso al suegro. Porque mientras vivas en la casa del papá, hasta la nuera va a tener que hacerle caso a lo que quiere el suegro. Se dispone y se mete en la relación de sus hijos si viven en su casa. A menos que el hijo se quiera aperturar y armar su propia casa y tal, chévere. Pero también recuerda esto, si un día te casas, recuerda, casado casa quiere. ¿Eh? No vivas arrimado en la casa de tu suegro, ¿no? Qué feo. Ya. Veamos. Sigamos acá. Entonces, en Roma se manejaba una estructura súper patriarcal, como te das cuenta, todo el varón disponía de... La mujer no participa en política, para nada. Pero, la mujer romana, a diferencia de la mujer griega, sí tiene algunos cambios, algunas pequeñísimas cuotas así inclusivas, ¿no? Como por ejemplo, la mujer romana sí podía tener su negocio, podía tener su título de propiedad. Eso se ve mucho en la República y luego en el Imperio, ¿no? En la monarquía tal vez no tanto. En la República y en el Imperio, donde ya se maneja más el tema jurídico, la mujer podía acceder a su título, podía tener su puesto en el mercado, a su nombre y tener su negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque la mujer griega, o sea, tú sabes que los griegos eran hipermachistas. La mujer griega, ¿ya? Si su marido tenía un negocio y este fallece, para que el negocio vuelva a activarse, esta mujer tenía que casarse con otro hombre y este hombre asumir el negocio del difunto marido.
De esa manera solo podía la mujer volver al negocio si es que apoyaba a su marido en su emprendimiento. Ahí te das cuenta pues que la ley no favorecía a las mujeres en el mundo griego. En el mundo romano hay algunos matices, como te puedo decir, de inclusión, ¿no? Pero igual seguía siendo una sociedad machista y patriarcal, ¿no? Se excluía a la mujer de muchos espacios, ¿ya? Y la idea de la mujer es que le dote a hijos a Roma, pues, ¿no? Tiene el sentido reproductivo, ¿no? Muy bien, esa es la sociedad romana, algo compleja, te he tratado de explicar en lo posible, ¿ya? ¿Y cuánto nos queda? Ok, nos quedan unos 12 minutitos. A ver. No te comenté, y acá le agregas por favor, que las guerras contra Cartago tienen un nombre, se llaman las famosas guerras púnicas. Si puedes agregarle ahí con lápiz, chévere. En las guerras helenísticas, o contra los reinos helenísticos, se pelea contra ellos tres. Roma se pelea contra Macedonia, pelea contra Siria y pelea contra Egipto. Con eso te conquista la otra zona del Mediterráneo. Cuando peleaste contra los fenicios de Cartago, los cartagineses, conquistaste el Mediterráneo occidental. Cuando te bajas a los reinos helenísticos, ¿no? La herencia de Alejandro, sus reinos, cuando te bajas a ellos, ya conquistas el Mediterráneo oriental y por ende todos los mares del Mediterráneo son tuyos. Ya. Algo que podemos agregar de Roma es que creo que en esta parte de Roma, no sé si tocará Imperio Romano. Uy, sí. Ya. Vamos con el Imperio. A ver. Número 5. Imperio Romano. El Imperio Romano, jóvenes, vamos a ver su antecedente. Su antecedente se llama Crisis de la República. Antecedentes: la crisis republicana y las guerras civiles. ¿Cuántas guerras civiles hubieron? 3 guerras civiles. ¿Por qué crisis de la República? No sé si han escuchado esta frase: el que mucho abarca, poco aprieta. La República es tan grande que ya no da abasto que un grupo de senadores en la península itálica estén administrando todo Roma. Es demasiado. Muchos esclavos, muchas brechas sociales, mucha desigualdad social. Tú dirás, oh profe, qué irónico, ¿no? Porque Roma crece tanto, tiene más riquezas, pero también aumentan más los pobres. Sí, pues, por el sistema esclavista. El sistema esclavista romano no permitía, pues, que el hombre libre prospere. Peor, cuando las tierras crecían, quien chapaban las tierras eran comerciantes y patricios. Peor todavía. O sea, que la gente que tenía el derecho de acceder a tierras, ¿no? Para evitar que aumente la demanda de los pobres, en la República Romana no lo hacía, ¿no? Le da beneficio mucho a los patricios, a los comerciantes, gente adinerada. Entonces, llega un momento en la crisis en que aparecen 2 hermanos, tribunos de la plebe, llamados los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, ¿no? Que hicieron unas reformas a favor popular, ¿no? A favor de la gente del pueblo, los plebeyos. Y que ambos, por hacer ese tipo de reformas, los mandaron a matar. O sea, los senadores no creen en nadie, ¿ya? Algo que te puedo ampliar de la política romana es que habían 3 partidos políticos. En el caso de los plebeyos, su partido se llamaba el Partido Popular. El partido de los nobles, de los patricios, se llamaba el Partido Senatorial. Y aquel que era miembro del Partido Senatorial se le llamaba optimate, ¿ya? Los optimates. A ver si lo pongo acá, que hay espacio. Un cuadrito, ¿ya? A ver. Partidos políticos. El de los plebeyos se llamaba Partido Popular. El de los patricios de alto poder se llamaba Partido Senatorial. Y esta gente del Partido Senatorial se llamaban optimates. Esto venía en San Marcos, ¿ah? Y el otro grupo de los ricos romanos
con posesión de caballos, se llamaba el partido ecuestre. Y sus miembros se llamaban caballeros. ¿Por qué se llamaban caballeros? Por la posesión de caballos. Si en la época de Roma tú tenías muchos caballos, eras una persona muy rica. Pero no solo eso, tenías tu propio ejército. Eran tan ricos que tenían tierras gigantescas en Europa, o una parte de Asia, o una parte de África. Tenías tus soldados y tenías tu propio ejército. Te doy un ejemplo. En la tercera guerra servil esclavista que hay en Roma, o sea, una rebelión esclavista, la tercera rebelión más brava que tuvo, y una de las últimas también, fue con un líder, un gladiador llamado Espartaco. ¿Sí? Y Espartaco era un gladiador, era un guerrero, y cuando se liberó y liberó un montón de gladiadores, pelearon como no tienen idea. Roma estaba en un déficit económico en ese momento, no tenía para pagar muchos soldados, entonces le piden al hombre más rico de Roma que apoye al Estado. Y es ahí donde llaman al famoso Craso. Y Craso le dice, ok, pero esto no es gratis, me lo van a pagar de alguna manera. Entonces, es tan rico que él dota de un ejército extra al Estado romano. ¿Ya? Logra frenar la rebelión de Espartaco. El Senado, ni tonto ni perezoso, dijo, no, si yo le doy mucho protagonismo a Craso, este tipo se nos voltea y se vuelve líder de todo Roma y nos friega la vida. Vamos a traer a alguien tan bueno como él para que pelee. Y lo traen a Pompeyo, desde Hispania, la provincia, ¿no?, del occidente romano. Lo traen de Hispania. Pompeyo vence la otra facción que no pudo vencer Craso de Espartaco. Bueno, a Espartaco nunca lo encontraron, ¿ya? Y Craso se quedó con ese sinsabor de, maldita sea, o sea, he vencido a Espartaco, pero no lo encuentro a Espartaco, o sea, y eso le generó un malestar, porque si tú no muestras la cabeza de tu enemigo ante la sociedad, ¿cuál es la evidencia de que lo has derrotado? ¿Me entiendes? O sea, has frenado la rebelión, pero no has derrotado al líder. Entonces, ya. Y Craso se ve acompañado de un líder del Partido Popular llamado Julio César. Después de esta gran rebelión esclavista muy fuerte que tuvo Roma, Roma decidió darle a los tres la oportunidad de trabajar juntos. Julio César, Pompeyo y Craso. Y ahí se formó el primer triunvirato, ¿no? Ok. Guerras civiles, a ver, crisis de la República, las guerras civiles y los triunviratos. Ese es el antecedente al imperio. Que fueron dos triunviratos. ¿Ya? Antes de la rebelión de Espartaco ya había ocurrido una guerra civil entre Mario y Sila. Sila es nombre de varón, por si acaso, se llama Lucio Cornelio Sila, que se enfrenta contra Cayo Mario. Dos cónsules que se enfrentaron por primacía en el poder, ¿no? Prácticamente. Mario era popular y Sila era senatorial. Entonces era una bronca política. ¿Ya? Muy bien. Cuando se dio la tercera guerra civil en el segundo triunvirato, ¿quién fue la tercera guerra civil? Bueno, la primera guerra, Mario versus Sila. La segunda guerra civil, Julio César contra Pompeyo. Y la tercera guerra civil, Octavio versus Marco Antonio. Y Octavio termina venciendo a Marco Antonio junto a Cleopatra, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra eran pareja, vencen y Octavio inaugura el Imperio Romano. ¿Sí? Y se conoce esto como el famoso siglo de Octavio. Perdón, se le conoce como el siglo de Augustus, porque Octavio cambia su nombre y se va a hacer llamar ahora César Augustus. ¿Sí? Su padre, Julio César, había cambiado el calendario, ¿no? Lo había modificado. Por eso es que durante la época se llamó un buen tiempo calendario juliano, ¿ya? En honor a Julio César. El mes Quintilius, que en realidad es el séptimo mes, porque el calendario romano tenía 10 meses, no existía enero, febrero, lo aumentaron. El siguiente, Rómulo creó el calendario, Numa Pompilio, siguiente rey de Roma, en la etapa de la monarquía, le aumenta enero y febrero, y en la República se hacen modificaciones. Entonces, lo que era el mes Quintilius, Sextilius, September, November, December, ¿no? Todo eso, ¿te das cuenta? Mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10. Por eso es que ha quedado el nombrecito por ahí, ¿no? Octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mes 7, mes 8, mes 9, mes 10. Pero como se agregó enero y febrero, ahora es el mes 9, 10, 11 y 2. Ya, el mes Quintilius pasa a llamarse Julius, en honor a Julio César. Y el emperador Augusto dice, yo también quiero mi mes, ¿no? Si mi viejo
que ha sido menos que yo, mi viejo ha sido un gran líder, pero yo soy ahora emperador, yo también merezco mi mes. Y entonces, ¿qué hace nuestro gran emperador Augusto? Crea el mes de agosto. Entonces, al mes Sixtilius le cambia el nombre a agosto, para estar junto a su padre, julio y agosto. Pero hay un problema, julio tiene 31 días y agosto tiene 30 días. Y Octavio dice, oh, un ratito, bebé. ¿Cómo el mes de mi papá va a tener más días que yo si yo soy emperador? No, pónganme 31 días. Pero señor, ¿qué? Póngame 31 días, se acabó. ¿Pero quién pagó pato? Febrero. Y ahí entiendes por qué febrero tiene menos días. Muy bien. Vamos acá. El siglo de Augusto, ¿qué es? El apogeo cultural de Roma. Arquitectura, pintura, cerámica, literatura, filosofía, etc. No dura mucho este siglo, no es un siglo en realidad, ¿eh? Pero así se le denomina, ¿no? Va del 29 a.C. al 14 después de Cristo. Profesor, pero en esa época nació el más de los más, el buen Jesús. Correcto. Si vemos la fecha, ¿no? Durante el imperio de Augusto nace Jesús de Nazaret, ¿sí? Que nace un pueblito llamado Belén, ¿no? Y donde 3 reyes se han acercado, 3 reyes magos, 3 astrólogos, astrónomos persas, posiblemente, se han acercado a ver el nacimiento del Rey de Reyes. Ah, sí, ve, profe, a Jesús le dicen Rey de Reyes. No exactamente. ¿Ya? El término Rey de Reyes se utiliza para todos los reyes de Persia, ¿sí? Y se habría usado previamente a algunos líderes de Mesopotamia. Entonces, principalmente en Persia fue, ¿no? Y existía el título Rey de Reyes. Por eso es que Jesús se le va a atribuir el término Rey de Reyes para compararlo a los reyes persas. ¿Ya? Muy bien. Recuerda, a los persas no los tratan mal en la Biblia, hablan muy bien porque los persas eran amigos de los hebreos. Ciro liberó a los hebreos de la esclavitud babilónica. Muy bien. Y aparecen, obviamente, las dinastías que ya hemos mencionado acá, la Julia Claudiana, la Flavia, la Antonina, la Severa, ¿sí? Muy bien. Emperadores muy importantes, ¿no? Y al final aparece, pues, Diocleciano, Constantino I, Teodosio, que parte Roma en 2, ¿no? Y podemos decir que durante la etapa del Bajo Imperio, ¿no? El Alto Imperio, se dio el auge expansionista con Trajano, y los Antoninos, que fue la dinastía más importante. El Bajo Imperio terminó por romper a Roma, fue la crisis y la caída. Crisis, bifurcación, se partió en 2 Roma, se bifurcó, bifurcación y caída de Roma occidental, siendo su último líder Rómulo Augusto. Muy bien. Muy bien. Ya estamos. Muy bien, chicos. Este es un resumen. Por tiempo, hacer Roma en 1 hora y media, comprenderás, es tranquísima. ¿Ya? Pero al menos te he dado datos que te pueden ayudar a comprender mejor el tema, ¿sí? Nunca dejes de estudiar, de repasar, por favor. Miren la página española Academia Play en YouTube. Tienen un resumen de Roma muy bonito. Chequéenlo. De Grecia también tienen uno muy bueno. Chequeen esa página, ese canal de YouTube. Academia Play se llama. ¿Sí? Hay bastante info, o sea, son videos didácticos de historia universal. Tiene un montón, ¿eh? El crack del 29, la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene un montón de información. Así que chequéenlo, chequéenlo. Academia Play. Canal español, los días. Ya. Listo, chicos. Le paso las claves ahorita a la tutora para que te las mande y ahí puedan marcar tranquilamente. Creo que el de la semana pasada también me faltó. Ahorita se los voy a pasar. ¿Ya? 10 minutazos. Nos quedamos con área D y E para reforzar Roma y un poquito de HP también. ¿Ok? Listo.